Antes de empezar, quisiera decir que sí, ya sé que hace más de medio año subí mi último video, pero bueno, voy a tratar de mantener una mayor regularidad, aunque con mi vida de adulto promedio no sé qué tanto pueda mantener esta promesa. En fin, vamos con el video. Los Simpson es una serie que no necesita presentación, ya todos la conocen, y si sos argentino, lo más seguro es que recordás aquella propaganda con el... Up in the morning and after school, the teacher is teaching the golden rule. Y aunque esta serie tiene capitulazos como Y con Maggie son 3, El saxofón de Lisa o El sustituto de Lisa, entre muchos otros, el que realmente quiero destacar es el capítulo doble llamado ¿Quién mató al señor Burns? O ¿Quién disparó al señor Burns? En inglés y en España, que conforma el último capítulo de la sexta temporada y el primero de la séptima, y explicar, desde mi punto de vista, por qué no solo es uno de los mejores capítulos de la serie, sino también un excelentísimo policial, ya que sí, este capítulo doble es un clásico policial que se agarra de los personajes y el tono satírico de la serie para construir una historia, la cual hace que se sienta realmente único. Y sin nada más que añadir con esta introducción, comencemos. Este capítulo doble se desarrolla de una manera mucho más lenta a los policiales convencionales clásicos, puesto que en vez de iniciar de una vez con el crimen en cuestión, decide tomarse todo el primer capítulo para desarrollar el crimen que pronto acontecerá. Esto no solo sirve para darle un porqué al crimen en cuestión, sino que establece al espectador una lista de posibles sospechosos que se irán desarrollando a lo largo del primer episodio, porque como bien dice el título, alguien matará al señor Burns, pero no sabemos quién, ni qué motivos tendría para hacer esto, por lo que los guionistas deciden guiarnos a lo largo del primer capítulo para que vayamos barajando posibles candidatos a asesinos, invitando al respetable, en cierta medida, a participar en el enigma y presenciar su desarrollo, dotándole a este capítulo doble de una esencia única, ya que, admitámoslo, es un capítulo que se siente diferente al tener un desarrollo más lento y no tan lineal, convirtiéndose en uno que invita a prestarle atención, tal y como lo hace en un buen policial, atrapándonos en sus enigmas. El capítulo comienza presentándonos tres historias que pronto convergerán en una para construir un mismo conflicto, comenzando con la escuela, en la cual tras la muerte del hámster mascota, Skinner y Willy encuentran petróleo por accidente, lo cual alza las riquezas del lugar, saliendo incluso en primera plana, atrayendo así la atención del señor Burns. El segundo conflicto que se nos presenta es con el personaje de Homero, quien tras entregar por error una carta al señor Burns, descubre que este ni siquiera recuerda su nombre, lo que provoca en Homero un sentimiento de rechazo por parte de su jefe. Tras leer en el diario que la escuela se ha vuelto asquerosamente rica, Burns se topa en el ascensor con Homero y otros tres empleados, acordándose de todos los nombres menos del del protagonista, quien, ansioso por el reconocimiento de su jefe, lleva su nombre grabado en donde pueda. Esto no hace más que aumentar el resentimiento de Homero, que comienza como una pequeña frustración, pero que terminará por culminar en el conflicto principal de la historia. Y el tercer conflicto se da con el propio señor Burns, quien al leer el encabezado de que la escuela ha encontrado petróleo, despierta en sí un gran sentimiento de avaricia que le hace desear adueñarse del monopolio. Skinner acepta propuestas para mejorar la escuela, donde el personal pide desde mejores materiales hasta nuevo personal. Incluso Lisa llega a solicitar y conseguir de momento un programa de música manejado por un profesional, por lo que en este conflicto económico entran en juego los intereses personales de estos individuos, que pronto se verán perturbados cuando Burns llega para adueñarse de la planta petrolífera en un burdo intento de hacerse pasar por un estudiante. Tras ser rechazado y humillado, Burns amenaza con que se quedará con la planta como de lugar, entrelazando finalmente dos de los conflictos que terminarán por estallar. Luego de esto vemos a Homero frustrado en su hogar porque Burns no recuerda su nombre. Es acá cuando Marge le propone enviarle chocolates a su jefe con una foto de la familia para que los recuerde, saltando de vuelta con Burns, quien, preso de la envidia y la avaricia, observa cómo se construye una segunda planta petrolífera a la cual planea robarle petróleo a la escuela. En esta escena, por cierto, se muestra cierta deslealtad por parte de Smithers, quien no acepta que le esté robando una simple escuela pública. Cuando la nueva planta comienza a funcionar, vemos que no solo la escuela ha sido afectada al perder su preciado petróleo, sino que también han sufrido inocentes como daño colateral, siendo el principal afectado Bart Simpson, quien tras recibir una caída casi letal ha quedado malherido, mientras que su mejor amigo ha sido reducido a una silla de ruedas. Este jura vengarse, por lo que, por muy loco que suene, ya nos barajamos de manera inconsciente un nuevo candidato para el asesinato.
Es también acá cuando se nos da una pista sutil, mostrando que Burns planea quitarle un dulce a una niña, cosa que pronto lo llevará a su casi deceso. Smithers logra disuadirlo diciendo que le han enviado chocolates, donde se nos muestra otra pequeña pista, siendo que el rostro de Maggie es quien reluce primero. Por supuesto, y para agregar más sal a la herida del ego, Burns sigue sin recordar el nombre de Homero, enviando una carta de agradecimiento donde nombra a cada miembro de la familia excepto a él, cosa que lo hace estallar de ira, llevándolo a atacarlo justo en su oficina, lo cual provocaría un suceso traumático para Burns que terminaría por condicionar no solo el desenlace del crimen, sino las pistas y futura resolución, por lo que podemos decir que los tres conflictos han quedado, finalmente, entrelazados conformando la bomba que terminará estallando en lo que el título ya ha augurado y se vino desarrollando durante todo el capítulo. Ahora solo falta la explosión, ahora solo falta el asesinato de Burns. Los sospechosos principales ya han sido barajados. Skinner perdió todo el dinero que le prefería el petróleo, así como Willie ha perdido su trabajo. Moe tuvo que cerrar el bar, perdiendo directamente su fuente de ingresos, así como Barney ha perdido el lugar que frecuentaba para apaciguar su adicción. El socavón provocado por el petróleo ha destruido el asilo de ancianos, haciendo que el abuelo, quien porta un arma, que es muy importante destacar que es un revólver, tenga motivos de sobra para cobrar venganza con sus propias manos. Bart ha generado un odio venenoso hacia Burns por lo que este le hizo a su mejor amigo, viéndose tentado a sostener el revólver en sus manos. Y, por supuesto, tenemos a Homero, quien ya ha estallado de ira contra el propio multimillonario. Es entonces cuando Burns, enriquecido y loco de poder, decide llevar a cabo su plan maestro, el de ocultar el sol. Smithers no puede soportarlo más y decide alejarse de él, harto de los actos despreciables que ha cometido, por lo que un nuevo candidato homicida se ha postulado. Acá llega la Asamblea Popular, donde la gente debate sobre el descabellado plan de Burns. Podemos ver a algunos de nuestros candidatos, distinguiendo a Smithers, una anciana, Moe, Skinner y Barney. Todos comienzan a hablar de las maneras horribles en que Burns arruinó sus vidas. El populacho alza la voz, furiosos, mostrando un sentimiento común de querer parar ya con los viles planes del multimillonario, hasta que Bart señala, preso de la indignación, el daño que le ha hecho a su perro. Entonces Burns se presenta, burlándose de la situación. Bart es el primero en lanzarse en su contra, y es acá cuando se nos revela que Burns anda armado, producto del ataque en su oficina que ha sufrido a manos de Homero. Todos espetan contra el viejo, descartándonos de manera sutil algunos posibles candidatos como lo son Willie y Mel Patiño, puesto que estos solo llevan armas blancas. Aún así, el anciano, impune, pregunta quién osaría detenerlo. Y es acá cuando se nos da una de las pistas más sutiles y a la vez más grandes, puesto que de todos allí es Maggie la única que no le desvía la mirada. Burns lleva a cabo su plan, ocultando la ciudad en una perpetua penumbra, saliendo de la asamblea vitoreándose a sí mismo. Y es acá cuando los animadores utilizan un recurso visual exquisito para desconcertarnos, debido a que Burns sale caminando hacia la izquierda, dirección hacia donde camina el propio Smithers instantes después. Esto nos hace sentir que persigue al viejo para matarlo. La gente comienza a olvidarse las cosas, desde Smithers que ha olvidado su abrigo hasta Skinner que olvida a su propia madre. El viento ulula en el silencio, revelando que el arma del abuelo ha sido desenterrada. Ya no hay música, ya no hay chiste. El ambiente se prepara lentamente para converger en el crimen que acontecerá. Luego vemos a Marge colocando a Maggie en el auto. Con un pequeñísimo vistazo del lugar ya podemos darnos cuenta, de manera inconsciente, que el estacionamiento se encuentra a la derecha del edificio. Soy laico del futuro y mientras editaba me di cuenta de que en esta parte me equivoqué bien feo. Y es que el estacionamiento no está a la derecha del edificio, sino justo detrás. Pero bueno, fijamos que sí está a la derecha, ya que el recorrido que hace Burns es exactamente el mismo, solo cambia la locación del estacionamiento. Seguimos a Burns en su caminata, y por la luz de los faros se nos sugiere que en realidad no hace más que dar vueltas sobre la misma manzana, hasta finalmente recorrer todo el edificio, concluyendo su viaje en el propio estacionamiento, donde lo vimos forcejear con un desconocido. Entonces, mientras Marge busca a los demás, suena un disparo. Burns sale al instante de sus espaldas, del lado derecho del edificio, aquel donde se encuentra el estacionamiento. Camina moribundo hasta desplomarse sobre el reloj de sol, aquel que, irónicamente, ha dejado de funcionar por su culpa, construyendo así
con una maestría excelente las pistas que pronto nos llevarán a su resolución, desde los elementos visuales como las locaciones del ayuntamiento hasta las pistas falsas sobre los candidatos homicidas. Todos se reúnen alrededor del cuerpo, intercambiando miradas nerviosas, preguntándose quién de ellos será el asesino, concluyendo así el capítulo. Y aunque hoy en día ya conocemos la respuesta, no podemos negar que la maestría con la que se manejó esta primera parte es excelente. Es decir, imagínate ver esto ni bien salió. El ver cómo la temporada concluye con la presunta muerte de uno de los personajes más emblemáticos y aún peor, con un misterio sin resolver, debió ser algo increíble. En el siguiente capítulo descubrimos que Burns ha quedado en coma por el disparo y que han comenzado las investigaciones para encontrar al responsable. Los ciudadanos de Springfield destruyen la máquina obstructora, recuperándose así de la eterna noche y resolviendo uno de los conflictos anteriores, dando paso libre a todo lo que será la investigación. Por empezar, y como primer sospechoso, tenemos a Smithers, quien recuerda dispararle a alguien el cual asumimos que es Burns, llegando incluso a confesarlo y ser arrestado por ello. Sin embargo, Mel Patiño, que recordemos es inocente debido a que llevaba un arma blanca, recalca que era imposible que Smithers fuera el culpable debido a un dato que se dio en el capítulo anterior, lo cual lleva a su liberación y, asimismo, la revelación de que no ha sido Burns quien recibió el disparo de su cañón, eliminando así a uno de los sospechosos. Seguido a esto, vemos a Lisa investigando, mostrando a varios sospechosos los cuales irán descartando a lo largo del capítulo, presentándonos tremendo temaiken de paso. Es así como poco a poco los sospechosos se van descartando hasta que finalmente se nos deja en el más obvio, Homero, quien, por si no fuera poco por la pestaña hallada en el traje que revela ADN Simpson, es nombrado directamente por el resiliente anciano al despertar de su letargo, el cual parece señalarnos al culpable, mas resulta que es otra de las tantas pistas falsas. Es así como Gorgory arresta a Homero, encontrando coincidencias en la munición además de un revólver en el auto que concuerda con el calibre y, por añadidura, posee sus huellas digitales. Y es acá cuando los guionistas nos comienzan a decir de manera sutil que Homero no es el culpable, puesto que Burns solo puede decir dicho nombre a causa del shock que provocó aquel episodio violento, mas no necesariamente señala al culpable. Y si bien esto puede ser tachado de contradictorio y hasta casi conveniente, la realidad es que funciona, tanto desde un punto de vista pragmático como narrativo, puesto que se guía al espectador hacia un lugar solo para dar un giro hacia lo inesperado. Se sugiere que la pestaña puede ser de Homero, y acá el espectador que desconoce de la resolución tendrá dos posibles vías. O bien esa pestaña permanece allí desde el ataque de ira en la oficina del Sr. Burns, lo cual no es muy viable debido a que, bueno, el traje se habrá lavado para el día del disparo, o bien que la pestaña cayó durante el forcejeo antes del asesinato. Sin embargo, recordemos que la prueba de ADN no revela a la persona en cuestión, sino a la sangre familiar, abriendo así el tercer camino que convergerá en la resolución. Llegando al final del episodio, Smithers abre una cacería hacia Homero, quien ha escapado, por lo que toda la ciudad va tras el sospechoso para dar con la recompensa. El mismo en cuestión se halla en el hospital, tratando de convencer a Burns de que diga que él no fue quien jaló el gatillo. Cuando se revela su locación y todos corren hacia él, Lisa se dispone a llegar primero, creando así un fuerte sentimiento de urgencia que culmina en la revelación de otro ataque violento por parte de Homero, el cual, preso de cólera, toma una pistola y se dispone a hacer aquello de lo que se le acusa, solo para revelarnos de que no solo no tenía planeado disparar, sino de que, además, él no ha sido el culpable, deslumbrando el hecho de que ha sido Maggie quien perpetuó el crimen. Esta es una resolución que no solo funciona en el mundo de la serie, sino que, además, logra sorprender al espectador así como culminar de manera satisfactoria este conflicto. Sí, tal vez podrá ser decepcionante que el asesino haya sido una bebé y que, además, esto concluyera sin consecuencia alguna, pero siendo una serie tan episódica, tiene sentido que termine de tal manera para poder continuar con su autoconclusividad habitual. Además de que todas las pistas que se nos han dado llevan a este momento, creando así una historia llena de suspenso, engaños y misterios que logran formar, a mi parecer, un excelente policial.
porque ya no es solo que nos presenten un misterio y su desarrollo, sino que se nos muestra también las personalidades de cada personaje más allá de su molde cómico. Se le da a cada uno una motivación para moverse y se los desarrolla dentro de esta trama, además de las obvias influencias de Agatha Christie, siendo Lisa quien funge casi como un Hércules Poirot, solo para romper este molde de detective perfecto cuando se desmorona al final, creyendo que su padre realmente ha sido el asesino y, aún así, disponiéndose a salvarlo, ganando unos segundos extra que permiten mantenerlo con vida. Quién mató al señor Burns es, en mi opinión, no solo uno de los mejores capítulos de toda la serie, sino también un excelentísimo policial del cual y hasta se podría aprender si es que querés escribir algo del género, con una gran atención al detalle que guía al espectador por rutas insospechadas solo para concluir, sí, quizás de una manera un poco desilusionante, pero coherente y que se nos ha estado anunciando desde el principio, creando una historia redonda que nos atrapa incluso décadas después de su salida. Sin nada más que decir, yo soy Laiko y que tengas una excelente semana. O mes, o año, la verdad ni sé cuándo vaya a subir el siguiente video.